Les saluda como siempre a esta hora en nombre del mejor equipo técnico y de producción que tiene este canal, Natalie Vitesnik. Es muy agradable cuando algo sale bien decir yo lo hice, pero cuando la situación es desfavorable, muy pocos solemos admitir que eso fue nuestra responsabilidad. Hay quienes coinciden en que en mayor o menor grado, por acción o por omisión, de algún modo siempre somos responsables de todo cuanto nos sucede en la vida. Pero ¿cuán consciente podemos estar las personas de esto? ¿Quiénes son justamente los responsables de inculcar la responsabilidad en nosotros, que es vista como una cualidad, como un comportamiento y también como un valor? Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, además de considerar la importancia que tiene la responsabilidad para el desarrollo tanto individual como de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Sean todos bienvenidos. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Ser responsable significa responder, dar respuesta al llamado de otro. Está íntimamente ligado a la vocación. Es cumplir con las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas, con rendir cuentas, obedecer a la propia conciencia, a las autoridades y a Dios, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como el ejercicio del compromiso que dignifica a cada persona. Responsabilidad también tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Una persona responsable es aquella que, respondiendo al llamado de su conciencia, cumple integralmente las obligaciones que se derivan de sus propios talentos y capacidades y del puesto que ocupa en el espacio social en que se desarrolla. Sin duda es un valor necesario para el éxito del ser humano y la coexistencia en nuestra sociedad. Por eso hoy la responsabilidad será parte de nuestras soluciones. Un tema, sin lugar a dudas, interesante, como todos los que solemos tratar en el programa, pero este tiene de repente un significado pues mucho más importante, porque tiene que ver con un valor al que poco tomamos en cuenta, poco nos sentamos a hablar del valor de la responsabilidad para cada uno de nosotros y descuidamos cuán fundamental es en cada aspecto de nuestra vida, no solamente en el plano laboral con el que muchas personas suelen asociarlo, sino también en el plano familiar, en el plano de las relaciones personales, con los amigos, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida. Para hablar de todo esto nos acompañan dos mujeres con quienes ya hemos contado en anteriores oportunidades acá en el programa y que nos encanta compartir con ellas porque pues saben muchísimo de este tema. Una de ellas, Joana Rodríguez, ella es coach, además psicólogo, especialista en orientación. Muy buenos días, Joana. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Y pues por acá con una sonrisa despampanante como siempre se encuentra también Tibaire García, ella es psicólogo clínico positivo. Tibaire, buenos días. Gracias, Natalie, buenos días a todos, contentísima de estar aquí otra vez en este espacio. Qué bueno. En este compartir. Qué bueno, qué bueno. La hemos pasado bien en ocasiones anteriores y esta vez pues no va a ser la excepción. Vamos a comenzar definiendo, ¿qué es esto de la responsabilidad? ¿Es una cualidad, es un comportamiento, es un valor? Fíjate que pienso que la responsabilidad se podría definir de diversas maneras, Okay. ¿no? Ahora, digamos, yo pondría el acento en que, por una parte, la responsabilidad hace alusión a asumir a conciencia las consecuencias de nuestras propias acciones. Y por otro lado, pues en la vida todos desempeñamos distintos roles, ¿no? Como padres, como esposos, como trabajadores, como vecinos de una comunidad, ¿ok? Inherente a cada uno de esos roles hay una serie de acciones convenidas, de acciones esperadas, de compromisos establecidos, muchas veces entre ambas partes, ¿ok? Y a eso también le podemos llamar responsabilidad. Está allí incluido el otro, pero también, y coloco acá nuevamente el acento, la responsabilidad tiene que ver con nosotros, ¿ok? Porque a veces somos muy responsables ante el otro, pero entonces desatendemos
nuestras propias necesidades de alimentación, de recreación, de descanso, de diversión, nuestros propios proyectos de vida inclusive, y entonces incurrimos en una irresponsabilidad con nosotros mismos. Johanna, ¿coincides tú con todo esto? Bueno, en principio sí, o sea, como concepto, la responsabilidad es la atribución que tú haces de las causas, de las consecuencias que tú tienes. Es decir, cada vez que tú actúas, ¿dónde tú pones la responsabilidad o la respuesta? ¿Quién dio la respuesta? Entonces tú, cuando la respuesta la pones en ti, tienes la habilidad de hacerte responsable. Cuando la respuesta la pones en otro y ese otro tiene una connotación histórica de muchas maneras. Ese otro puede ser el poder, ese otro puede ser la religión, ese otro puede ser la autoridad, ese otro puede ser lo fortuito. Entonces yo pierdo la posibilidad de responder. O sea, si yo digo, salí a la calle y qué malo que es que, cónchale, hay periodo de lluvia y por culpa de la lluvia ahora me mojé. Ya yo perdí posibilidad, porque la responsabilidad no es mía de tener un paraguas, sino es de la lluvia que llovió y entonces por eso me mojé. Entonces, es un kit interesante. Ahora, para mí lo que es relevante es uno de mis temas de trabajo desde que empecé a estudiar psicología, es el tema de que la responsabilidad es un comportamiento socialmente aprendido y reforzado. Entonces, esto es para mí lo más relevante. Y es lo más relevante porque entonces es desde el núcleo familiar e íntimo que tiene una persona hasta pasando la escuela, la sociedad, tú tienes diferentes mecanismos a través de los cuales los comportamientos responsables se incrementan o no son posibles de incrementar. Por ejemplo, cuando tú en el sistema escolar, no estoy hablando ahorita de la responsabilidad individual, sino de cómo el fenómeno de la responsabilidad se puede diluir. Tú dices, por ejemplo, que todos los niñitos van a aprobar simplemente por asistencia, tú empiezas a diluir una dimensión de la responsabilidad por enfatizar otra. Porque entonces tú dices que todo el mundo pasa si viene, pero entonces haces un decremento rapidito de qué pasa con mi habilidad para responder a los retos del estudio. Así es. Se desvirtúa, ¿no?, lo que sería el concepto o la naturaleza fundamental en ese caso de la institución escolar. Estoy poniendo un ejemplo, o sea, hay miles basado en ese ejemplo. En este caso, ¿es la responsabilidad quizás uno de los primeros valores o de las primeras cosas que aprendemos los seres humanos? Definitivamente sí. De hecho, yo considero que hay dos grandes escuelas en las cuales debe comenzar a fomentarse la responsabilidad. La primera es la familia, indudablemente, ¿ok? Nuestros niños, nuestros hijos, nosotros como individuos podemos aprender, de hecho, a ser responsables, podemos aprender el comportamiento de la responsabilidad, el comportamiento social de la responsabilidad desde que estamos muy pequeños en el hogar. Y luego, por supuesto, está la escuela, está la escolaridad ya sistemática, que pues también viene a hacer importantes contribuciones en este sentido. Así es. Se habla de la responsabilidad entonces como una cualidad, muchos la han definido así, como un comportamiento. También otros la consideran como un valor humano. Pero ¿qué valor tiene la responsabilidad a nivel individual y también a escala social? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos.